Veamos ahora la segunda parte de circuitos secuenciales. En el video anterior vimos los tipos básicos de flip-flops. En este video vamos a ver cómo los podemos utilizar para crear un circuito cuya salida va a ser función de las entradas actuales y de los estados anteriores. Vemos por ejemplo este circuito en el que tenemos dos flip-flops tipo D. Tenemos una parte secuencial, tenemos dos variables A y B que representan los estados. Vamos a tener 2 a la n estados, en este caso si n vale 2, tendríamos hasta 4 estados que van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1. Tenemos una variable de salida que va a ser y una variable de entrada x que va a controlar si cambiamos o no de estado. Vamos a ver primero cuál va a ser la entrada de nuestros flip-flops D. Entonces, para el primer flip-flop vamos a tener que esta va a ser la entrada y que es consecuencia de dos compuertas AND y una compuerta OR. Entonces, en la primera compuerta tenemos que entra A en una de las terminales y entra X en la otra de las terminales. Entonces, a la salida vamos a tener AX. De otro lado tenemos que entra B, que es la salida del segundo flip-flop D. Entonces aquí entraría B. Y en esta salida tenemos BX. Si las juntamos, vamos a tener esta función. Tendríamos que hacer lo mismo para el siguiente flip-flop. Entonces tenemos que una de las entradas va a ser el complemento de la salida del primer flip-flop. Entonces aquí entraría A'. En la otra terminal entra X. Y la entrada del segundo flip-flop sería A'X. Por último, la salida. Tenemos que una de las entradas va a ser B. La otra entrada sería A. Entra una compuerta OR. Entonces esta sería esta primera parte. Y en la compuerta AND se va a multiplicar por el complemento de X. Entonces estas tres ecuaciones van a regir cómo va a cambiar de estados mi flip-flop en función de X. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces si tendremos que sustituir estos valores en estas ecuaciones y obtendríamos el siguiente estado y su salida. Entonces, si estamos en el estado 0, 0 y la entrada es 0, se va a mantener en el mismo estado que 0 y la salida va a ser 0. Sin embargo, si la entrada es 1, esto va a forzar que yo pase del estado 0, 0 al estado 0, 1 y que mi salida sea 0 y así sucesivamente para el resto de la tabla. Esto lo podemos ver de manera gráfica a través de un diagrama de estados. Esta tabla que tenemos aquí es una versión simplificada de la que teníamos en la diapositiva anterior. Y vamos a analizar cada uno de los círculos. Representa los estados posibles. Entonces tenemos el estado 0, 0, el estado 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Entonces, si estamos en el estado 0, 0 y mi entrada es 0, entonces se queda en el mismo estado y eso lo voy a representar a través de esta flecha que indica que se mantiene en el mismo estado. Mi entrada, el primer número representa la entrada y el segundo número es la salida. En este caso la salida va a ser 0. Hagamos uno más. Entonces estamos en el estado 0, 1. Estamos en este estado. Mi entrada es 0. Entonces va a ser que yo regrese al estado 0, 0. Entonces esto indica que va a regresar al estado 0, 0. Entonces mi valor de entrada es 0. Y mi salida, si sustituimos en las ecuaciones, sería 1. Entonces corresponde a este caso. Y así sucesivamente tendremos que hacerlo para todos los estados posibles. Veamos ahora una implementación con un flip-flop D. Aquí tenemos la tabla de verdad del flip-flop D y vamos a ver cómo se comporta este circuito.
tiene dos compuertas XOR. En este caso, la entrada sea A en el tiempo t más 1 va a ser igual a XOR X y Y. Entonces tendría X. Recuerden, XOR se representa de esta forma. Y. Y aquí tenemos otra compuerta XOR. Entonces esto a su vez un XOR A. En este caso solo tenemos una variable de estado, es decir, solo podemos tener dos estados posibles, el estado 0 y el estado 1. Y en este caso tenemos dos variables de entrada que controlan si cambio o no yo al siguiente estado. Veamos a través del diagrama de estados cómo es que se comporta. Entonces yo tengo dos estados, el estado 0, el estado 1. Si mis dos entradas son 0, 0, yo hago esta operación, voy a llegar que el siguiente estado va a ser 0, es decir, se queda en el mismo estado en el que estaba. Vamos a ver el siguiente caso. Si es 0, 1, pasa al siguiente estado. Entonces vamos a pasar al siguiente estado, lo vamos a representar con una línea. Este sería mi estado 0, 1. Vean que en este caso no tenemos una diagonal como en el ejemplo anterior porque no tenemos salida. Vamos a ver el siguiente. Entonces estamos en el estado 0 y mi entrada es 1, 0. Entonces va a pasar al siguiente estado y corresponde a este. Entonces esto lo voy a denotar a través de una coma. Esa es la siguiente posibilidad que yo tengo. Vamos a saltar al que sigue. Vamos a suponer que ya estamos en el estado 1 y mis entradas son 0, 0. Entonces se queda en el mismo estado y lo vamos a representar de esta forma. Y sería este que le corresponde. Vamos a saltar al último. Entonces estamos en el 1. Si mi entrada es 1, 1, sería, lo voy a denotar de esta forma. También se queda en el siguiente estado y les invito a que pongan pausa e intenten resolver los demás cambios de estado. Vamos a ver ahora el análisis con un flip-flop tipo JK. Este es el procedimiento que hay que seguir. Hay que terminar las ecuaciones de entrada, listar los valores binarios para cada ecuación de entrada y usar la tabla característica correspondiente para calcular el siguiente estado. Veamos algunos otros ejemplos. Vamos a hacerlo con un flip-flop tipo JK. Tenemos un circuito con dos flip-flops tipo JK. Y esta es su tabla de estados del flip-flop JK. Entonces, si los dos valen 0, el estado no cambia. Si J vale 0 y K vale 1, está en condición de reset. Si uno vale 1 y el otro vale 0, está en condición de set. Y si los dos están en 1, se complementa el siguiente estado. Vamos a definir las ecuaciones. Entonces tenemos estas cuatro variables son las que determinan cómo se va a comportar. Entonces, se le voy a llamar a los de... Este va a ser mi flip-flop JK, el A. El de abajo va a ser el B. Entonces tenemos las ecuaciones para JA. JA, que sería este sería JA. Como ven, va a recibir la salida del segundo flip-flop, que en este caso va a ser B. Entonces, JA va a ser igual a B. KA sería B, que multiplica a X negada. Entonces aquí tenemos X negada, de este lado tenemos B, y aquí tendríamos B, X negada. Y así tendremos que hacerlo para los demás casos. Tenemos JB, simplemente va a ser X negada, aquí entra X negada, y aquí tenemos una operación XOR con X y la salida del primer flip-flop. Entonces una de las terminales está conectada a la salida del primer flip-flop y la otra a X, y en este caso tenemos un reloj que me indica en qué casos yo voy a permitir mi cambio de estado. Vamos a ver el siguiente paso, el paso número 2. Vamos a listar todos los estados posibles. Tenemos
dos variables de estado, entonces podemos tener 4 estados posibles, que sería el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Tenemos una variable de entrada, entonces va a cambiar 0, 1, 0, 1, 0, 1 y tendríamos que ir sustituyendo en cada una de estas ecuaciones. Entonces JA depende únicamente de B, KA va a depender de B y X negada, JB va a ser igual a X negada. Entonces vean, JB cuando X vale 0, JB vale 1 y viceversa, cuando X vale 1, JB vale 0 y así sucesivamente. Y por último tenemos KB, que es una función XOR. Recuerden, la XOR vale 1 si y solo si una de las entradas es 1. Si las dos son 0 o las dos son 1, el resultado va a ser 0. Y vamos a ver cómo cambia de estado. Tendríamos que analizar estas ecuaciones, ver qué es lo que está entrando y definir cómo es que están cambiando estos estados. Entonces vamos a ver el primero para el flip-flop JA. Entonces tenemos el estado actual es 0. Entonces me dice que es 0, 0. Entonces el siguiente estado no va a cambiar. Entonces si es un 0, es este 0. No cambia. Se mantiene en 0. Veamos ahora para el siguiente flip-flop. Veamos algunos 2 o 3 casos. Entonces tenemos que el estado actual es, si el estado actual es 0 y la entrada es 1, 0, veo mi tabla de verdad, entonces 1, 0, el siguiente estado debe ser 1. Entonces aquí lo tenemos, efectivamente vale 1. Veamos alguno más, vamos a ver, el estado actual es 0, JA, JB y KB vale 0, 1, consulto mi tabla. Entonces tenemos 0 y 1, que son estos. Entonces va a estar en condición de reset y efectivamente está en condición de reset. Hagamos un último ejemplo. Vamos a ver que el estado actual es 1 y mis variables de entrada JB y KB es 1, 0. Consulto otra vez mi tabla. Entonces tenemos 1, 0. Dice que mi siguiente estado debe valer 1. Y efectivamente vale 1. Y bueno, tendría que hacerlo así para todos los casos posibles. Y lo podemos dibujar de esta forma. Entonces tenemos 4 estados: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces si X vale 0, va a pasar al siguiente estado. Entonces aquí lo estoy dibujando de esta forma. Cuando X vale 0 y si X vale 1, se queda en el estado en el que estaba, que es el 0, 0. Y así sucesivamente yo voy a ir cambiando de estados. Les invito a que comprueben que este diagrama es correcto. Y vamos a ver luego una implementación con un flip-flop tipo T. El procedimiento es el mismo. Simplemente hay que recordar cuál es la tabla de estados del flip-flop tipo T. Recuerda, el flip-flop tipo T lo único que hace es cambiar. Si está en 0 no cambia y si está en 1 va a complementar en el siguiente tiempo. Entonces este es Q en T más 1. Entonces sería igual al complemento de Q en el tiempo anterior. Vamos a analizarlo. Entonces tenemos dos flip-flop tipo T. Entonces el primero y la entrada tenemos aquí X y de este lado tenemos B. Entonces tenemos que la primera entrada TA es BX. Ahora para el flip-flop, el segundo flip-flop tipo T, en este caso va a ser igual simplemente a X. Y yo voy a tener una salida que va a ser igual a A, que multiplica a B. Entonces esta sería mi salida. Y si ustedes sustituyen todos los valores posibles en su tabla, van a poder inferir cuál es el siguiente estado. Veamos simplemente algunos ejemplos. Si estamos en el estado 0, 0, este me indica que es el estado 0, 0. Aquí la salida está representada en el interior.
Entonces esta sería mi salida, sería 0. Entonces si entra 0, no cambia de estado, entonces se queda en el mismo estado. Y si vale 1, va a cambiar al siguiente estado. Entonces cambia al siguiente estado y así sucesivamente. Bien, vamos a ver cómo lo podemos reducir los estados. Veamos un ejemplo. Esta es una serie, esto es para diferentes instantes de tiempo, donde la entrada va a ir cambiando de esta forma y vamos a ver en cómo vamos cambiando de estados. Entonces, si estamos en A, vamos a empezar en A y la entrada va a ser 0. Entonces, estamos aquí en A. Si la entrada es 0, esta flecha me indica que se queda en el mismo estado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se queda en el mismo estado. La salida va a ser 0, entonces la salida está indicada en este punto. Ahora la entrada va a ser 1. Entonces, si la entrada es 1, indica que se va a pasar al estado B. Vamos a realizarlo. Muy bien, entonces pasamos ahora al estado B. La salida va a ser 0. Esta es mi salida. Vamos a hacer uno más. Entonces, si mi entrada en B es 0, entonces va a pasar a C. Y la salida va a ser 0. Y si estoy en C y mi entrada es 1, entonces veo hacia dónde apunta la flecha. Veo 1, entonces va a pasar a D. Y así sucesivamente. Vamos a recorrer la animación. Cómo iríamos cambiando de estados dependiendo de la secuencia de entrada. Esta secuencia de entrada que he dibujado aquí es completamente arbitraria, puede haber sido cualquier otra. Es como se va a cambiar de un estado a otro. Y finalmente va a regresar a A. Y vamos a ver cómo se pueden reducir los estados. Esta es simplemente una representación diferente en lo que le hemos puesto un nombre a cada estado. Pusimos A, B, C, D, E, F y G. Y dos estados son equivalentes si para cada conjunto de entradas se produce la misma salida y cambia el mismo estado o a un estado equivalente. Veamos que el estado E, si recibimos AF, si recibimos un 0, vamos a pasar al estado A, y si recibimos 1, vamos a pasar al estado F, y la salida va a ser 0 y 1. Vean que lo mismo pasa en el estado G. Cuando estamos en el estado G, si la entrada es 0, pasamos a A, y si la entrada es 1, pasamos a F, y la salida va a ser 0, y si la entrada es 0, y 1, si la entrada es 1. Entonces, se cumple con esta condición. Entonces, estos dos estados son equivalentes. E es igual a G, entonces podemos eliminar uno de ellos, y donde tengamos una G, vamos a escribir una E. Y de esta forma llegamos a una tabla de estados reducidos. Entonces es un circuito que va a ser más fácil de implementar. Entonces hay que analizar la tabla para ver si podemos reducir algunos de los estados. Y bueno, ¿cómo es que asignamos los estados? Bueno, tenemos varias opciones en los videos. Durante este video hemos utilizado una asignación binaria, pero podemos utilizar una asignación en código grade o una asignación en one hot o un solo uno. En este caso, cada estado lo representamos con 5 bits, donde únicamente se permite que uno de los bits sea 1. Entonces esto va a depender ya que ustedes analicen su implementación y consideren qué tipo de código les va a generar un circuito más simple. Entonces la tabla de estados reducida con esta asignación binaria a 1. Entonces lo podríamos representar de esta forma. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el proceso de diseño. Se va a obtener primero un diagrama de estados en base a las necesidades de diseño. Se reduce el número de estados. Se asigna valores binarios a cada estado. Puede ser una sección binaria o cualquier otro código. Se obtiene la tabla de estados binarios. Elige un tipo de flip-flop. Se usan las ecuaciones de entrada y salida de los flip-flops y se dibuja el diagrama lógico.
Veamos este ejemplo, es un detector de 3 o más unos consecutivos. Entonces tenemos 4 estados, S0, S1, S2, S3. Vamos a hacer el proceso inverso, tenemos el diagrama y queremos obtener el circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos el diagrama, podemos construir la tabla de estados y el siguiente paso es establecer este es para el siguiente estado. Entonces tenemos 3 variables de entrada, entonces podemos construir los mapas de Carnot y reducir una suma de min términos o un producto de más términos, como ustedes lo prefieren, tienen esas dos opciones. Entonces veamos el primer caso, este sería para A. Entonces vamos a ver en qué caso vale 1. Entonces en estos 3 casos vale 1, entonces que es el min término 3, que es este min término. Para el min término 5, que es este min término, y para el min término 7, que es este min término. Esto lo podemos agrupar de esta forma y si utilizamos un flip-flop tipo D, lo podemos escribir así. Lo mismo puedo hacer para B. Entonces, siguiendo la misma metodología, vemos en qué casos B vale 1, que son estos 3, que es el min término 1, que sería este, el min término 5, que sería este, y el min término 7. Entonces lo podemos reducir y escribirlo de esta forma. Y por último tenemos Y, que únicamente vale 1 para el min término 6 y 7. Entonces este es mi min término 6 y este es mi min término 7. Yo lo puedo agrupar de esta forma, entonces sería igual a A por B. Entonces ya lo tengo. El siguiente paso es dibujar mi circuito y ya de esta forma ya lo podemos implementar. Vamos a ver cómo sería el diseño con un flip-flop tipo JK. En este caso vamos a tener condiciones no importa. Entonces cuando J vale 0, no importa lo que vale K, se va a mantener en el mismo estado. Entonces 0, 0. Si vale 1, entonces no importa lo que valga acá, va a pasar del 0 al 1 y así sucesivamente. Entonces tendremos que hacerlo de esta forma. Tenemos dos estados siguientes, que es A y B. Entonces tendríamos que formar dos funciones y esta sería mi central. Entonces voy a tener condiciones no importa que me van a facilitar el diseño. Entonces esta sería como yo lo tendría que diseñar. Entonces tengo estas condiciones no importa, que yo las puedo utilizar a mi conveniencia. Si me conviene que valga 0, las considero 0. Si me conviene que valga 1, las considero como un 1. En este caso, me conviene que valga 0, 0, 0. Esta sí me tiene que ser 1 para que yo la pueda juntar con este otro min término y simplificarlo como Bx'. Este es el siguiente ejemplo. Todas estas me conviene, esta me conviene que valga 0, esta y esta me conviene que valga 1 y obtengo esta función y así sucesivamente para los demás. Y esta sería la implementación con un flip-flop tipo JK. Y bueno, vamos a ver un último ejemplo. Tenemos una implementación con un flip-flop tipo T y esto, como se dan cuenta, es simplemente un contador que cuenta del 0 al 7 y se regresa. Entonces cada que recibe un pulso de reloj va a cambiar al siguiente estado, al siguiente estado, al siguiente estado, al siguiente estado y se va a regresar. Entonces aquí no tenemos variables de entrada, entonces simplemente cada que recibe un pulso va a cambiar al siguiente estado. Entonces tenemos los estados actuales y el estado siguiente, entonces pasaría de esta forma. Entonces en este caso únicamente va a cambiar este bit. Entonces únicamente está cambiando este bit. Entonces yo tendría que ir a las tablas. Si está en el estado 1, paso al 2. Entonces tendríamos que ir cambiando los estados. Entonces este bit, este 1,
tiene que cambiar a 0, entonces yo voy a mandar una señal de 1 para que haga el cambio, pero también necesito que cambie este 0, que cambie a un 1, entonces también voy a mandar una señal a este bit o a este flip-flop tipo T para que haga el cambio. Vamos a ver uno más. Ahora tenemos del estado 2 pasa al estado 3, entonces únicamente tengo que cambiar yo este bit. Entonces únicamente mando una señal al flip-flop a 0. Y así sucesivamente tendrían que hacer lo mismo para todos los estados posibles. Entonces en este caso no tenemos entrada, no tenemos salida. Y así sucesivamente. Y bueno, tendrían que hacer su mapa de Carnot. Obtendrían una función para T a 0, este siempre está cambiando. T a 1, que va a ser igual a 0. Entonces tenemos que este a 0, vean cómo la salida va a ser la entrada del siguiente flip-flop. Y en este caso, en el tercer flip-flop, tenemos que la salida va a ser el producto de el flip-flop anterior con el primero. Este sería A1 a 0. Y bueno, esto es el fin de los videos de esta semana. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor, mándenme un correo o nos podemos reunir de manera electrónica.